Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos. Es un gusto tenerlos otro jueves en nuestros seminarios en línea del Grupo CLAT. Hoy tenemos un seminario de excelencia, pero la verdad que todos han sido de muy buen nivel académico. Y presentamos a la coordinadora del seminario de hoy, que va a tratar sobre formas anatomopatológicas y clínicas de la trombosis en COVID-19, la doctora Patricia Casais, que es hematóloga del Centro Pavlovsky, y es investigadora del Instituto de Investigaciones de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Así que le voy a dar la palabra a Patricia para que comience el seminario. Gracias, Patricia. Está silenciada. Está silenciada. Ahora ya está. Gracias, Cecilia. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora se escucha? Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de las formas clínicas y anatomopatológicas de la trombosis en COVID. Como introducción, todos sabemos que la pandemia por el SARS-CoV-2 o COVID-19, que ya lleva poco más de 6 meses en el mundo, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del día 30 de junio. En el planeta hay más de 10 millones de casos confirmados y más de medio millón de muertos. Y en este momento el continente americano, nuestro continente, es el que lleva la delantera en cuanto al número de casos. A diferencia de las otras infecciones por coronavirus que fueron epidemia en el pasado, el coronavirus COV-2, el COVID-19, tiene una manifestación, diría que característica, que es la trombosis, la coagulopatía asociada a la trombosis, que es el tema que nos ocupa hoy. La trombosis en el COVID puede ser una lesión intravascular, microtrombosis intravascular, trombosis venosa y también trombosis arterial, stroke y otras formas de trombosis. Esos tres territorios son los que vamos a cubrir o tratar de cubrir en las charlas de hoy. Primero va a hablar el doctor Raúl Izaguirre, por todos conocidos, como ustedes saben es el presidente del grupo CLAT y es además el jefe del servicio de hematología del Instituto Nacional de Cardiología de México y nos va a hablar de trombosis microvascular pulmonar, una nueva entidad. Doctor Izaguirre. Muchas gracias. Muchas gracias a Cecilia Guillermo y a Patricia Casais por la introducción. Y vamos a iniciar. Quiero avanzar la diapositiva. Estoy dando clic, pero no avanza. Ya, muy bien, muchas gracias por la presentación. Vean ustedes esta diapositiva que intencionalmente quise traer. Es del año de 1967, un artículo publicado hace 53 años sobre la relación de la coagulación intravascular diseminada en las enfermedades virales. Y vean ustedes lo que describe en el párrafo de evidencia patológica. Dice, en la mayoría de esas enfermedades, el examen de los tejidos revela trombos de fibrina y de plaquetas o ambos en las arteriolas, los capilares o las vénulas de numerosas vísceras. Si estos trombos microscópicos tienen suficiente duración, se asocian a hemorragia o necrosis isquémica en el órgano involucrado. Los órganos más frecuentemente involucrados son los riñones, el cerebro, la pituitaria, los pulmones, el hígado, las adrenales, etc. Vean ustedes la descripción de coagulación intravascular diseminada de las enfermedades virales hace más de 53 años. Eso no es nuevo porque se han descrito que numerosos virus se asocian a coagulación intravascular diseminada. La lista ha sido enorme, desde los virus como la rubiola y varicela, que son sumamente frecuentes, hasta el virus del VIH, los citomegalovirus, los virus de la hepatitis C y B, se han relacionado
con coagulación intravascular diseminada. Y esto se debe a una respuesta a través de receptores tipo TOL. Vean ustedes en la lista de virus que aparecen en esta diapositiva, el tipo de receptor a través del cual se hace una respuesta procoagulante, y la mayoría de ellos producen una expresión de factor tisular, a veces incrementada, expresión de trombomodulina, incremento de interleucina 6, ya descrita desde hace muchos años, activación plaquetaria, como muy bien se vio en el seminario pasado, incremento del factor de von Willebrand, incremento en las micropartículas de factor tisular, y así es que es bien conocido los fenómenos de activación hemostática en las infecciones virales. En el dengue, por ejemplo, que es tan frecuente en nuestro continente, además se ha demostrado otros mecanismos, como esta publicación que hicimos con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Cardiología, donde se demostró que el virus del dengue directamente activa receptores de trombina en la superficie de varias células. Y puede haber una generación de trombina y una activación de estos receptores en forma muy temprana a la infección por el virus del dengue. En el COVID, una de las primeras cosas que llamaron la atención en las autopsias fue la dilatación del ventrículo derecho. Y esta dilatación del ventrículo derecho sabemos que puede estar relacionada con la obstrucción de la vasculatura pulmonar, generalmente en los vasos mayores, pero las primeras autopsias demostraron que realmente el hallazgo más constante era trombos de fibrina en pequeños vasos distendidos y capilares. Posiblemente en esos primeros hallazgos no era más que encontrar lo que ya se sabía con el virus de la influenza, el SARS y los virus del pasado que he mencionado. Pero inmediatamente llamó la atención que, a diferencia de las infecciones virales previas, aquí era más constante la activación de megacariocitos, y el encontrar megacariocitos sobre todo en los vasos que rodean a los alvéolos pulmonares. En esta otra serie de autopsias de la Universidad de Sao Paulo que hemos presentado en otros foros, en 10 casos fatales de COVID, vean cómo hay microtrombos también en arteriolas. O sea, no solamente en los capilares, sino también ya en vasos un poco de mayor calibre, como las arteriolas pulmonares, claramente se ven obstruidas por trombos de fibrina y plaquetas junto a la destrucción alveolar. Y en este otro trabajo se demuestra, por ejemplo, el depósito significativo de fibrina en los septos intraalveolares. En esta fotografía A, ustedes pueden ver esta trabécula, esta trama engrosada que corresponde a los septum intraalveolares. Y vean que ese grosor corresponde a depósitos de fibrina. Es fibrina extravascular, que como se mencionó en el primer seminario sobre dímeros D, esa fibrina extravascular puede ser una muy buena fuente del incremento en los dímeros que se ve desde las primeras etapas de la enfermedad. Por otra parte, esta otra serie de autopsias, se han publicado varias series recientemente, como esta de Rapgis Vital. Vean ustedes la gran cantidad de megacariocitos activados que existen en torno a los capilares alveolares. Pero esos también se han encontrado en otros territorios, como hablará la doctora Casais más adelante, como puede ser también en los capilares de los glomérulos. Entonces, esta serie de autopsias que han llamado la atención por la trombosis microvascular, tal vez el trabajo que avanzó un poco más es este publicado recientemente en el New England Journal of Medicine, donde tratan de identificar o de apoyar que podría tratarse realmente de una entidad diferente a la respuesta microangiopática del pasado. Vean que esos autores estudiaron 7 pulmones en autopsia de pacientes muertos por COVID y los compararon con 7 pulmones de pacientes muertos por influenza H1N1. Además, estudiaron 10 pulmones no infectados de pacientes que habían fallecido por otras causas, que fueron pareados por edad y sexo, y en el COVID-19 se encontró una trombosis y una microangiopatía muy extensa, mucho más extensa que la observada en la influenza H1N1. La conclusión del estudio, a pesar de que son pocos casos, es de que encontraron microtrombos en los capilares alveolares 9 veces con más frecuencia en el COVID-19 que en la influenza H1N1. Pero además, el otro hallazgo que podría diferenciarlo es que fue 2.7 veces más frecuente la aparición de angiogénesis, la aparición de nuevos vasos, que aparentemente no se ve en otras formas de microangiopatía trombótica asociada a las infecciones virales. Este extraordinario equipo, ven ustedes que con microscopía de barrido muestran en esta ilustración A
plexos vasculares en torno a los alvéolos capilares, a los alvéolos pulmonares, perdón, de pulmones sanos, pulmones no infectados. Y en el lado B, vean ustedes los capilares de COVID-19, cómo se ve el colapso capilar, la grave destrucción capilar que ocurre, y se puede demostrar en el interior de las células endoteliales las partículas del SARS-CoV-2, así como los depósitos de fibrina, tanto en el espacio septal como dentro de los alvéolos. Entonces, parecería ser que realmente esta podría ser una nueva entidad anatomopatológica y entraría posiblemente dentro de los trastornos microvasculares oclusivos del pulmón o microangiopatías trombóticas del pulmón, donde se incluyen la clásica coagulación intravascular diseminada asociada a sepsis bacteriana, a las virales, la púrpura trombocitopénica trombótica clásica que conocemos como congénita o adquirida, el síndrome urémico hemolítico, las microangiopatías del SAF o las asociadas a gestación, medicamentos, etc. Pero recientemente, en la última década, se describió otro tipo de microangiopatía, que es la trombótica tumoral del pulmón, y esta del COVID podría ser la más recientemente descrita. En la microangiopatía trombótica tumoral del pulmón, guarda ciertas similitudes con lo que ahora se está observando en COVID-19. Esto que ven ustedes aquí es paciente con células tumorales que han migrado o han embolizado los capilares pulmonares e inducen la proliferación fibrosa o de la neoíntima con obstrucción capilar muy extensa. Cuando más del 30% de la superficie pulmonar está obstruida de los capilares, empieza el síndrome de falla respiratoria. Y esos pacientes a veces se confunden si tienen realmente tromboembolia pulmonar o no. Lo que marca la diferencia es que en esos enfermos, si se hace una angiotomografía, los vasos y la arteria pulmonar están permeables completamente. No se puede demostrar trombosis macrovascular, en tanto que en el gamagrama, vean ustedes cómo se observan múltiples defectos de llenado en la periferia que corresponde a los capilares pulmonares. Entonces, un gamagrama perfusorio con múltiples defectos pequeños de perfusión en la periferia y una angiotomografía normal haría sospechar la presencia de microangiopatía trombótica. En el caso de esas imágenes serían de la tumoral, pero se esperaría que fueran similares en COVID. No he encontrado en la literatura imágenes de gamagráficas o estos conceptos ahora aplicados al COVID, probablemente por la dificultad de llevar a estos pacientes a las salas de imagen. Como es muy difícil llevarlos de la terapia intensiva hacia las salas de gamografía o de angiotomografía, no es posible demostrar que la microtrombosis se encuentre solamente en los capilares, además de la fibrina intraalveolar y septal que ya se ha mencionado. Por lo tanto, la disyuntiva que se ha presentado en esta coagulopatía pulmonar es si se trata de trombosis pulmonar de pequeños vasos o de tromboembolia pulmonar o ambos, sobre lo cual va a disertar el doctor Mellón en la siguiente plática. Pero obviamente es muy probable que esta coagulopatía se inicia en los capilares pulmonares y en la periferia, como ha propuesto Tashil y Cushman en esta publicación reciente, en que quedarían divididas en 3 etapas el avance de las alteraciones de la coagulación. Una primera etapa con el inicio capilar, en que a lo mejor no hay graves indicadores clínicos, solamente el incremento de los dímeros D, y esto avanzaría hacia otros vasos de mayor calibre, arteriolas, vénulas y posiblemente ramas segmentarias, lobarias o pulmonares, para después diseminarse a otras regiones del organismo, como nos hablará la doctora Patricia Casals. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, habría que reconocer tanto la coagulopatía inducida por sepsis, que ya puede sugerir que se ha iniciado gravemente un proceso trombogénico, y aplicar también las escalas de coagulación intravascular diseminada de la ISTH. Pero por otra parte, la pregunta surge aquí, ¿es realmente una coagulación intravascular diseminada como se ha visto en el pasado o es una variante de CID con características peculiares? Porque en el COVID no se ha observado un descenso importante del fibrinógeno ni prolongación del tiempo de protrombina, ni tampoco una disminución importante de las plaquetas, y podría haber coagulación intravascular diseminada, pero aún sin ser calificada con la escala de la CID. Entonces, toda la serie de factores inmunes que ya se han hablado en los seminarios anteriores, que dan una activación de la inmunidad innata y una respuesta tromboinflamatoria grave,
darían una respuesta diferente, que sería propia del COVID y que la haría diferente del resto de las enfermedades virales como hemos visto. Porque aquí habría, como hemos mencionado, más angiogénesis y una microtrombosis mucho más extendida. Esto termina por afectar la circulación pulmonar y afectar también el ventrículo derecho, como se encontró en las primeras autopsias. Y quiero comentar que también los pacientes que tienen microangiopatía trombótica tumoral, la que hemos mencionado anteriormente, generalmente mueren por dilatación del ventrículo derecho, por falla cardíaca derecha, debido a la sobrecarga por la obstrucción capilar pulmonar. Entonces, la hipótesis es de que se inicia extensamente en los capilares perialveolares un proceso rápidamente evolutivo de microtrombosis que avanza hacia las arteriolas, hacia las vénulas, que se extiende rápidamente, posiblemente en la primera semana de las formas graves o las primeras días de las formas que van a evolucionar a la gravedad y que en ese momento clínicamente pueden ser no identificables. Esos autores proponen hacer una diferenciación entre la coagulación intravascular diseminada asociada a síndrome hemofagocítico o a otras septicemias, de la coagulación intravascular pulmonar, como están proponiendo que se llame. Vean que el inicio es diferente, no hay hepatoesplenomegalia en las formas de COVID, no hay adenomegalia como puede ocurrir en la clásica CID por sepsis, el compromiso pulmonar es mucho más constante en el COVID y la trombosis es principalmente pulmonar y excepcionalmente podría en etapas avanzadas a evolucionar a una CID manifiesta o franca cuando hay consumo. También se caracteriza por microhemorragia pulmonar y se cree que es por una infección alveolar continua. Desde el punto de vista del laboratorio, como hemos comentado, en la coagulación intravascular clásica, pues hay alteración de los tiempos de coagulación que no ocurren tanto en el COVID, mientras que tampoco hay una trombocitopenia franca, y puede ser que no haya tantos datos de hemofagocitosis. Vean que generalmente el TP y el TTPA están prolongados en la CID clásica, a diferencia de la coagulación intravascular pulmonar asociada al COVID. El fibrinógeno generalmente se incrementa, así como la proteína C reactiva y otros marcadores de inflamación. Entonces, ¿realmente se trata de una nueva entidad o no? No está aún completamente aceptado por todos los autores. En la parte clínica, en las primeras comunicaciones sí han demostrado coagulación intravascular diseminada, como en este trabajo de China, donde compararon 161 enfermos que sobrevivieron al COVID contra 21 enfermos que murieron. Y vean que de los que murieron, de esos 21, la mayor parte tenían marcadores de la ISTH para reunir la calificación de coagulación intravascular diseminada. Prácticamente el 71% de los que murieron tenían CID, mientras que solamente un enfermo de 162 que sobrevivieron tuvieron criterios de CID, lo que la convierte apenas en un 0.6%. Entonces, la CID, al aparecer en el COVID, marca un pronóstico adverso. Y esto plantearía diferentes formas de manejo, porque lo que habría que manejar es la trombosis microvascular. Y ya ha habido controversias en torno a la utilidad de la heparina, ha sido limitada su eficiencia o su eficacia en los estudios cuando se clasifican por coagulopatía inducida por sepsis, ha sido muy limitada la eficacia de la proteína C activada y de la antitrombina 3, algunos enfermos sobreviven, pero sobre todo los sépticos por bacterias, y en COVID no hay tanta experiencia. Por lo tanto, muchos autores no recomiendan dosis terapéuticas de anticoagulación en la trombosis microvascular, a menos que exista otra indicación. Y las eficacia de las dosis intermedias son motivo de estudio. Entonces, podríamos estar ante una coagulación intravascular diseminada muy peculiar o propia del COVID-19. Sabemos que la CID tiene un amplio espectro en sus manifestaciones clínicas y de laboratorio, y el grupo de WADA en Japón han clasificado las formas y los tratamientos para estas variedades de CID, desde la de tipo hemorrágico por consumo, la de tipo de hemorragia masiva, que es con intensa activación fibrinolítica, o donde predomina la falla orgánica porque predomina la trombosis sin hemorragia. Cada una de estas formas de coagulación intravascular diseminada tendría un tratamiento diferente.
Por ejemplo, en la parte trombótica podrían ser contraproducentes los antifibrinolíticos, mientras que esos estarían completamente recomendados en la forma de hemorragia masiva. Así es que estamos tal vez ante una nueva entidad. Habrá que esperar los comités internacionales si reconocen a esta microangiopatía trombótica pulmonar. Las consecuencias son entonces que al iniciarse la trombosis y con gran obstrucción microvascular pulmonar, hay hipertensión pulmonar, diseminación de la trombosis a vasos de mayor calibre y falla del ventrículo derecho. Por eso, desde el punto de vista teórico, se ha postulado que pueda ser útil la trombolisis. Pero aquí viene el concepto de trombolisis capilar. No es trombolisis de los grandes vasos, sino específicamente de los capilares. Y este sería un resumen de cómo el virus SARS-CoV-2 termina por producir esta nueva coagulopatía localizada al pulmón, que después podría complicarse con tromboembolia pulmonar. La primera etapa será prevención con heparinas y considerar la posibilidad de trombolisis cuando hay una superficie o una gran extensión microvascular obstruida o franca tromboembolia pulmonar, a partir de la cual evolucionan como toda tromboembolia pulmonar. Las conclusiones de esta primera charla es que la coagulopatía del COVID-19 aún está por ser clarificada. La gravedad de las alteraciones hemostáticas se relaciona con un mal pronóstico. La coagulación intravascular diseminada es un hallazgo variable, algunos dicen que frecuente, pero depende de la etapa en que esté valorada. La trombosis microvascular pulmonar parece ser más frecuente que en otras neumonías virales descritas en el pasado, y se ha propuesto el término de coagulopatía intravascular pulmonar. Podría tratarse de una variante de CID que depende de la respuesta hemostática muy específica a este nuevo virus y sus características bioquímicas. Se trata de una coagulopatía microvascular rápidamente progresiva que se asocia a un curso adverso de la enfermedad. Hay serias dificultades para el diagnóstico específico por imagen. Se requiere excluir tromboembolia de grandes vasos y demostrar obstrucción únicamente capilar. El reconocimiento temprano podría mejorar el pronóstico al emplear tratamientos antitrombóticos más agresivos, incluyendo el concepto de trombolisis capilar. Y se requiere mayor nivel de evidencia para reconocerla como una coagulopatía trombótica diferente a la coagulación intravascular diseminada. Hasta ahora no existe el reconocimiento por los organismos correspondientes como el subcomité de CID de la ISTH o de otras sociedades de expertos en coagulación intravascular diseminada. Aún nos falta mucho por conocer sobre el COVID y en especial de esta coagulopatía, si estamos ante una diferente microangiopatía trombótica o es una variante de la coagulación intravascular que hemos visto en los años anteriores. Dejo la palabra para las siguientes exposiciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan? Gracias, doctor Izaguirre. Vamos a, antes de darle lugar al doctor Luis Melión, quería comentarles que estamos todos silenciados, entonces, por favor, las preguntas por el chat. Si alguno quisiera hacer una pregunta antes del final o llamar la atención sobre algo, en el icono de participantes, si ustedes lo cliquean, aparece una opción que es levantar la mano. De esa manera nos podemos dar cuenta que quieren hacer una pregunta antes de que lleguemos al final. De todas maneras, les pedimos si es posible hacer todas las preguntas por el chat para ser respondidas al final de las 3 exposiciones. Entonces, ahora sí, tengo el gusto de presentar al doctor Luis Melión, que es hematólogo del Centro Médico ABC de la Ciudad de México y es además el vicepresidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. El doctor Melión nos va a hablar de tromboembolia venosa en COVID. Doctor. Muy bien, pues buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí.
Pues es un gusto estar esta tarde o noche para los colegas de más al sur del continente, estar en esta nueva eh, participación del CLAT en toda esta serie de eventos sobre COVID-19 y trombosis. Y yo diría que no todo es malo en el COVID. El COVID fue una razón para podernos reunir a los integrantes del Grupo CLAT en esta serie de seminarios que son sumamente interesantes y de muy buen nivel. De tal forma que es un honor y un gusto estar aquí gracias a la invitación del CLAT. Mi participación será referida a la trombosis venosa profunda en el marco de el COVID-19. Estoy viendo acá, bien. Quiero empezar diciendo que, por supuesto, este tema es sumamente importante porque la trombosis, como todos sabemos, es una de las complicaciones, tal vez la más frecuente, de la infección pulmonar por SARS. Otros sitios que no son el pulmón también pueden cursar con alteraciones, pero nos referiremos básicamente al pulmón. La presentación de las trombosis venosas es variable y, como ya todos conocemos también, el sitio más frecuente con mucho es el pulmón, porque claro, es el órgano de choque. El doctor Izaguirre ya nos comentó acerca de las microtrombosis que ocurren en la vasculatura, en los capilares pulmonares. Estas microtrombosis también pueden ser macrotrombosis en el caso del territorio pulmonar. Ya veremos que sí. Y el origen de estas trombosis pulmonares es local o es distante. Ya lo veremos también más adelante. El mecanismo de producción de estos microtrombos es el mismo de los macrotrombos, particularmente del territorio pulmonar, también lo veremos. Y si su mecanismo de producción es el mismo o no lo es, también habrá que preguntarse si el tratamiento sería el mismo de una tromboembolia pulmonar convencional, por ejemplo, o de una trombosis pulmonar diferente en el caso de COVID. Y me referiré brevemente a las trombosis venosas en otro sitio porque no son los sitios habituales en donde ocurren. Aquí les muestro, no voy a repetir con mayor detalle lo que ya el doctor Izaguirre expuso de forma muy didáctica, pero solamente quiero mostrar a ustedes aquí que en la infección pulmonar existe daño alveolar, que es la primera línea de defensa, con las alteraciones, sobre todo los neumocitos tipo 2. También existe un compromiso de la coagulación por toda esta red de inflamación que ocurre dentro del alveolo y que favorece la activación de la coagulación que está íntimamente ligada a la inflamación. Y entonces dentro del alveolo se puede formar fibrina, como muestran estas flechas. Las flechas grandes muestran esto que le llaman bolas de fibrina que se encuentra en los alveolos. Pero también puede ser afectado, por supuesto, el endotelio, no solamente porque tiene receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es, sabemos, un sitio de unión del SARS-CoV-2, sino también porque parte de todo ese entorno inflamatorio que ocurre en el alveolo pasa a afectar el endotelio vascular. Así pues, tenemos primero la entrada del virus a los alveolos con el daño que ya ha explicado muy bien el doctor Izaguirre, pero casi de forma simultánea empieza a haber una activación y daño del endotelio vascular. Y esto trae, como se muestra en esta imagen, un cambio del endotelio normal, del endotelio en reposo, a un endotelio activado, un endotelio dañado que cambia su actividad
antitrombótica por protrombótica y por supuesto proinflamatoria. Y entonces es que aparecen, como se muestra aquí, varios caminos que orientan y que llevan hacia la mayor inflamación y hacia la mayor actividad trombótica. En la medida en la que esto sigue aumentando y el daño tisular, inicialmente citopático del virus y luego por la actividad inflamatoria resultante, produce más estímulo del endotelio vascular, cada vez este endotelio se activa más y en conjunto con la inflamación del alveolo favorece una mayor actividad procoagulante y una ya mayor generación de pequeños trombos, de microtrombos o incluso de trombos de un tamaño mayor. Así que en la medida en la que esto persiste, ya sea porque el huésped no tiene la capacidad de eliminar el virus o porque desde el punto de vista iatrogénico no hemos sido capaces de eliminar el virus o de modificar el entorno excesivamente inflamatorio, pues esto persiste y se forma una gran avalancha de microtrombos, pero que son trombos, como ya también lo comentó el doctor Izaguirre, mediados a través de la actividad inflamatoria, un poco parecido a lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes, donde también a través del complemento y de la actividad inmunológica se lleva a la formación de trombos. Estos trombos, con esta gran actividad, pueden tener la capacidad de sobrepasar los límites locales de la circulación pulmonar y ir, ya sea a través de las citocinas y otros componentes inflamatorios, o bien a través de la diseminación del virus a través del endotelio, pueden dar lugar a otro tipo de trombosis, ya sea en el pulmón, pero con una zona de macrotrombosis, una verdadera embolia pulmonar, o en este caso una macrotrombosis pulmonar, porque el término de embolia pulmonar no sería tan correcto, aunque también puede ocurrir una embolia. Puede producir trombosis venosa a distancia en los miembros inferiores, que es lo más común, o incluso trombosis arteriales, que la doctora Casais nos comentará en la siguiente intervención. Entonces, en esta imagen que ya el doctor Izaguirre también usó, pues vemos cómo el alveolo está inmerso en una gran actividad inflamatorio procoagulante que tiene como resultado que en los vasos, arteriolas o vénulas, en los capilares del pulmón, se formen trombos inicialmente hialinos, posteriormente con un poco más de actividad fibrinoide, pero estos trombos que inicialmente son pequeños pueden hacerse más grandes o bien la liberación de estos mediadores proinflamatorios que ocurre puede viajar a través de la circulación pulmonar y afectar a otros sitios del pulmón, a otros sitios del endotelio pulmonar, y el virus a su vez a otros alveolos, y esto es lo que hace que vaya avanzando la enfermedad pulmonar y con eso mismo vaya también aumentando la posibilidad de que haya manifestaciones trombóticas o citopáticas inclusive en otros órganos. Adicionalmente, y debido al tipo de unión del virus a su receptor, existe otro mecanismo que puede favorecer la trombosis, no solamente local, sino sistémica. Ustedes saben bien que el SARS-CoV-2 se une a su receptor en la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y esto hace que esta enzima se internalice y al internalizarse, entonces traiga como consecuencia que se pierde su efecto. Y desafortunadamente, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 tiene mucho que ver en la
contrarrestar la actividad de la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia con un gran poder vasoconstrictor, con un poder que favorece la trombosis, que favorece la inflamación, y se pierde esta ECA2 que normalmente contrabalanzaría el efecto de la angiotensina 2, que como repito es vasoconstrictor y favorece la inflamación y la trombosis. Así pues, en esta diapositiva que ya mostró el doctor Izaguirre, pues vemos cómo esto va progresando hasta el momento en que desde el punto de vista clínico, la actividad a nivel pulmonar se hace considerable e incluso la afección del endotelio vascular y de la circulación pulmonar llega a ser de tal punto que puede rebasar esta zona y empezar a causar problemas en otras áreas vasculares. Esta diapositiva que muestro de su lado izquierdo ya también fue mostrada por el doctor Izaguirre y se ven aquí como las microtrombosis con estos muy pequeñitos trombos en los septums alveolares pueden depositarse y causar los problemas que él ya comentó, pero también esto puede irse a otras áreas y causar actividad procoagulante importante que cuando se suman algunos otros factores de riesgo para trombosis, como suelen tenerlos los pacientes que están graves o en una unidad de cuidados intensivos, se pueden producir trombosis mayores, ya sea a nivel pulmonar, verdaderos macrotrombos a nivel pulmonar, o macrotrombos en otras áreas venosas como los miembros inferiores. ¿De qué depende entonces que esto ocurra, estas macrotrombosis pulmonares o en sitios distantes? Bueno, depende, claro, de la actividad del COVID a nivel pulmonar, de la inmunotrombosis que existe, pero también, por supuesto, de algunos otros factores de riesgo que ocurren en estos pacientes. La coagulopatía, digamos, asociada a la infección pulmonar por COVID y con el daño endotelial, es un terreno sobre el cual los factores de riesgo van a favorecer más trombosis. Estas trombosis, repito, pueden ser en el territorio venoso o en el territorio arterial o, como ya también dijo el doctor Izaguirre, ser de una mayor capacidad y actividad y producir una coagulación intravascular diseminada. Entonces, no todos los pacientes hacen macrotrombosis. ¿Por qué algunos lo hacen? Bueno, seguramente tiene relación con una mayor persistencia o daño del virus por la incapacidad del sistema inmune de inactivar el virus o de un tratamiento que elimine el virus, porque cuando tengamos esto, ya no estaremos hablando tanto de las trombosis y de la inmunotrombosis, porque probablemente esto se llegue a controlar de forma más rápida y esto sea mucho más reversible. Existe una respuesta inflamatoria exagerada en algunos casos también de algunos pacientes que favorece esta actividad protrombótica, el incremento de angiotensina que decía yo, la respuesta amplificadora endotelial a nivel pulmonar y extrapulmonar, algunas alteraciones genéticas, tanto en el área de la trombosis como trombofilias, como en el área de la inflamación, alteraciones, por ejemplo, a nivel de algunos componentes del complemento que amplifican las reacciones del virus y, claro, otros factores de riesgo. Por esta razón es importante que todos los pacientes, particularmente que ingresan a los hospitales con sospecha o con diagnóstico de COVID, sean sujetos de una evaluación del riesgo de tromboembolia venosa por las diversas scores, de diversos puntajes que hay para evaluarlo y decidir si estos pacientes requieren de una terapia de prevención de actividad
tromboembólica venosa, porque sabemos que es frecuente. Aquí, en este resumen de estas series, la trombosis venosa profunda ocurre del 25 al 46%, a veces puede ser mucho mayor. Todo depende de si la buscamos intencionadamente, aunque no haya síntomas, si tenemos alta sospecha o si solamente la encontramos cuando da síntomas. También dependerá de si es proximal, que suele ser más evidente que distal, pero en el contexto del COVID, de alta actividad procoagulante, una trombosis distal puede ser algo de consideración, o bien si el paciente está a nivel de hospital o a nivel de la terapia intensiva. La tromboembolia pulmonar también ocurre con frecuencia, con mucho mayor frecuencia que en los pacientes de terapia intensiva, que ya de por sí son pacientes de alto riesgo de trombosis, pero que no tienen COVID. Cuando existe COVID, esto puede llegar a ser hasta 3 veces más frecuente. Y no están exentos, por supuesto, los territorios arteriales, como luego nos comentará la doctora Casais. Esta es una de las actualizaciones del grupo holandés, del doctor Klok, en donde se muestra cómo a lo largo del tiempo la acumulación de eventos trombóticos es cada vez mayor, de tal punto que si sumamos las trombosis venosas profundas, embolias pulmonares, trombosis arteriales, casi el 50% de los pacientes, como se muestra en la gráfica que tienen a su izquierda, puede tener trombosis en algún territorio. Pero de estas trombosis llama la atención que con mucho la embolia pulmonar, ven ustedes el número de casos, como es mucho mayor el de embolia pulmonar, que el de otras trombosis venosas y de las trombosis arteriales, llama la atención el gran número de trombosis pulmonares, que son macrotrombosis. Pero a pesar de que son macrotrombosis, no suelen afectar los vasos tan grandes, los vasos principales del territorio pulmonar. Con frecuencia son embolias pulmonares segmentarias o incluso subsegmentarias, y son pocos los casos que dan a los grandes troncos de la arteria pulmonar, como ocurre en las embolias pulmonares que provienen de una trombosis venosa proximal, por ejemplo. Entonces, la mayoría de estos eventos son en el pulmón. Y, por supuesto, todos estos eventos trombóticos están asociados con una mayor mortalidad, pero si son tratados con anticoagulación terapéutica, esto lógicamente puede mejorar los riesgos de muerte. No me pasa la siguiente diapositiva. Ahí está. En este otro trabajo, les quiero mostrar a ustedes, si estamos hablando de embolia pulmonar y de que esta embolia pulmonar tiene ciertas características particulares, es interesante ver los hallazgos de las imágenes de una tomografía, que es el método más usado, y correlacionarlo con la clínica de los pacientes. Este es un trabajo también del grupo holandés, en donde se estudiaron a 23 pacientes que tenían neumonía por COVID y se comparó con otros 100 pacientes que tenían embolia pulmonar, que no era en la era del COVID, ¿no? Entonces, el fenotipo de la embolia pulmonar de estos pacientes que tenían infección pulmonar por COVID puede ser diferente. Y en efecto, la embolia pulmonar, como decía, se suele asociar, y esto se ve en las tomografías, se asocia más a segmentos pulmonares periféricos y es menos extensa, la carga trombótica es menos importante que en la tromboembolia convencional que conocemos. De tal forma que la embolia pulmonar o la trombosis pulmonar, mejor dicho, en el caso del COVID es una mezcla, como ya también comentó el doctor Izaguirre, entre las microtrombosis que él explicó y una trombosis de mayor tamaño y de mayor carga que también puede ocurrir. Si uno ve las imágenes en una tomografía, quisiera que ustedes compararan las dos tomografías de arriba con las dos tomografías de abajo, que aunque son de pacientes diferentes, en las tomografías de arriba se ve
el típico infiltrado en vidrio despulido que ocurre en estos pacientes con una afección neumónica, pero en donde no se ven émbolos, no se ven trombos. Y esta tomografía fue reconstruida con cortes de 3 milímetros. Si en este otro paciente, que es una mujer de 69 años, se pueden hacer reconstrucciones con cortes de 1 milímetro, pueden verse pequeños trombos que están afectando las áreas más pequeñas, no tan grandes, tan evidentes como sería una embolia pulmonar que proviene de una trombosis venosa proximal. Y en la tomografía de la derecha se ve también el típico infiltrado con un mayor depósito en las zonas de clive, pero también se puede ver, gracias a estas reconstrucciones de corte más fino, los émbolos en el pulmón derecho en comparación del pulmón izquierdo que no los tiene. Casi toda la información que tenemos es de estudios retrospectivos, porque esto nos tomó a todos por sorpresa, a unos más que a otros, y son pocos los estudios prospectivos, pero este lo traigo a colación porque es uno de los pocos estudios prospectivos de trombosis en estos casos. Y vean ustedes cómo en este caso las complicaciones tromboembólicas en los pacientes que tienen COVID en comparación con los que no tienen COVID son mucho mayores. Es casi 3 veces más alto, y si hablamos de embolia pulmonar es casi 6 veces más alta la frecuencia en estos pacientes. De tal forma que si uno toma un collage de todos estos estudios, la mayoría de ellos, insisto, retrospectivos, salvo el de Helms, que es prospectivo, el número de trombosis venosas es muy variable, unas más que otras, pero lo que parece también evidente es que en cuadros rojos se muestra cómo en las series las trombosis pulmonares, las llamadas embolias pulmonares, son más comunes que las trombosis venosas profundas, salvo en algún par de estudios que son estos, en donde pareciera que son más frecuentes las trombosis venosas profundas, pero como les digo, depende mucho de si es que son pacientes que se busca específicamente, incluso la mayor parte de esos pacientes en donde se busca son trombosis venosas asintomáticas o distales. Inicialmente habíamos pensado no incluir la parte de tratamiento, pero dado que desde el punto de vista clínico seguramente hay varios de nuestra audiencia que les puede interesar y que a lo mejor no estuvieron en alguna de las pláticas previas, y además esto está cambiando constantemente, quisiera comentar en la última parte un poco en relación a esto. Este primer estudio es un estudio pequeño, pero es un estudio interesante porque se trató a estos pacientes que tenían actividad venosa tromboembólica con COVID, con dosis profilácticas, perdón, que no tenían actividad venosa, que estaban recibiendo profilaxis para la trombosis. Algunos recibían dosis profilácticas y otros recibían dosis terapéuticas, la mayoría de ellos, porque eran pacientes graves. Lo que es interesante es que la tasa global de trombosis venosa fue muy alta, significativamente más alta en las que tenían dosis profilácticas, 100%, que en las que tenían dosis terapéuticas. Entonces, llama la atención que la dosis profilácticas en este grupo muy grave de pacientes no tuvo un efecto útil, pero también llama la atención que incluso las dosis terapéuticas no protegieron suficientemente a los pacientes. 56% de ellos, a pesar de dosis terapéuticas, tuvieron trombosis. Y aquí quiero mencionar este otro trabajo en donde se describe también en un grupo pequeño, pero llamativo, cómo existe resistencia a la acción de la heparina no fraccionada
hasta en el 80% de los pacientes de esta serie y hasta en el 100% de los que recibieron heparina de bajo peso molecular, las actividades pico de anti-10 no fueron las adecuadas. Y entonces aquí probablemente llegamos a una circunstancia que es interesante y que tal vez no se había tomado en cuenta, aunque cada vez más centros lo toman en cuenta, es que una cosa es dar el tratamiento antitrombótico, anticoagulante, en este caso con heparina de bajo peso, y la otra es lograr el efecto antitrombótico deseado, medido por la actividad anti-10, que se recomienda que sea entre 0.2 y 0.4 unidades por mililitro. Y vean ustedes aquí que de 20 pacientes que estaban en la terapia intensiva, solo uno logró esa meta de actividad anti-10, y 16 de 22 que estaban en el hospital logró este efecto. Entonces, la actividad anti-10 en estos pacientes, sobre todo los más graves, suele ser más baja de lo esperado. La dosis que se usaba era esta que aparece aquí, y la actividad anti-10 se tomó, como es habitual, 4 horas después de la aplicación. Claro, uno se pregunta, ¿deben de usarse entonces dosis más altas para lograr mejores concentraciones de anti-10? Pues bien, el doctor Cataneo pone controversia en este punto, que ya de por sí es muy controversial, y en esta publicación algunas reflexiones que ellos hacen es que en los estudios de prevención con dosis profilácticas de heparina de bajo peso hay pocos casos de trombosis venosa profunda, lo que sugiere que estas dosis profilácticas suelen ser eficaces en este grupo de trombosis venosas, pero definitivamente no lo son para la trombosis pulmonar. Las dosis más altas de heparina de bajo peso molecular que se antojan no necesariamente serían más eficaces, quizá considerando que estas dosis no suelen estar indicadas en otro tipo de microangiopatías trombóticas, que sabemos que es una de las manifestaciones principales de trombosis del pulmón, por ejemplo. Los trombos pulmonares, entonces, se desarrollan por múltiples mecanismos que son compatibles y que son definidos como inmunotrombosis, y las heparinas a dosis altas no sabemos si no solamente pueden ser ineficaces, sino quizá puedan exponer a algunos pacientes, que sabemos que son la minoría, a riesgo de hemorragia. Esto, por supuesto, que está en vías de ser definido, porque hay un buen número de estudios que no quiero entrar en detalles porque ya fueron comentados en algún otro seminario, y que pronto, esperemos en este año, tengamos resultados de estudios ya más bien controlados. Las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis las conocemos, ya fueron expresadas, no quiero tomar ya mucho más tiempo. Hay que dar profilaxis universal con dosis habituales. Las dosis intermedias tienen sus indicaciones en pacientes obesos o críticos, y la prevención multimodal también es obligada, al igual que el tratamiento extendido, cuya duración es variable, y por supuesto el uso de heparinas de bajo peso, que es el principal medicamento. Quiero terminar esto de las recomendaciones con esta tablita que se me hace muy simple, de esta publicación de la doctora Connors, en donde dependiendo de las circunstancias de los pacientes, si está en piso, si está en la terapia, si tiene una trombosis confirmada o presuntiva, y si tiene SIRPA, pues este tipo de pacientes deberán de recibir una u otra dosis, que repito, esto es mientras tenemos los resultados que nos darán la certeza. Entonces, el SARS-CoV-2, y voy a terminar con una conclusión parecida a la del doctor Izaguirre, es un virus, es un patógeno que tiene una gran predilección por los vasos sanguíneos, por el endotelio. Y el endotelio entonces es merced del daño y de la liberación de múltiples mediadores inflamatorios que, claro, traen como consecuencia trombosis local o bien sistémica. Por eso, y esto se me hizo algo gracioso e inteligente,
alguien dijo que en vez de llamarse el COVID-2 ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, debería llamarse Acute Vascular Distress Syndrome, porque en realidad los que se ponen en jaque son los vasos sanguíneos, además del pulmón, y es lo que produce un problema mayor. Claro, quiero terminar también diciendo, todos somos fanáticos de la coagulación, pero no todo es coagulación en el caso de COVID, por supuesto. Hay muchas otras vías de intervención para evitar que lleguemos a los problemas de coagulopatía y peor aún a los problemas de trombosis. Las conclusiones entonces es que la trombosis venosa es frecuente en estos pacientes. La inmunotrombosis pulmonar es el principal desencadenante, el epicentro de la actividad procoagulante. Existe una preponderancia de las trombosis micro y macropulmonares en vez de en otras regiones, por razones obvias. El endotelio dañado y activado amplifica la tendencia protrombótica y los factores de riesgo adicionales en los pacientes graves favorecen las trombosis macro y extrapulmonares. Las trombosis pulmonares tienen o suelen tener un patrón diferente, más periféricas y con menos carga trombótica que cuando suelen ser, como somos acostumbrados, provenientes de una trombosis venosa proximal. El dímero D no es útil para el diagnóstico, esto ya también se sabe, salvo cuando se eleva súbitamente y el cuadro clínico es compatible, porque entonces hay que anticoagular con dosis terapéuticas al paciente. La profilaxis con dosis habituales pudiera ser insuficiente, aunque los pacientes deben de recibirla, y hay que tomar en cuenta las dosis intermedias que pueden tener un mejor desempeño en algunos pacientes, y por ahora la mayor parte de las guías no recomienda las dosis terapéuticas en caso de los pacientes que no tienen una alta, muy alta sospecha de trombosis venosa o que ya se confirmó una macrotrombosis. Y claro, esperaremos los resultados que están en marcha, y con esto agradezco mucho su atención, espero que haya sido de utilidad, y doy paso a la doctora Patricia Casais, que nos comentará sobre las trombosis en el territorio arterial. Gracias. Muchas gracias, doctor Mellón. Excelente. Bueno, ahora vamos a pasar a la última charla. El tema es otras formas de trombosis en COVID-19. En realidad, no van a ser solamente trombosis arteriales, va a ser una especie de paneo por diversas manifestaciones trombóticas. Seleccioné las trombosis en el árbol cardiovascular, cerebrovascular, en piel y placenta, y después, para terminar, un par de propuestas o teorías sobre los mecanismos detrás de la microtrombosis, más allá de los que estuvieron comentando los doctores Izaguirre y Mellón. Quiero, antes de comenzar con los casos, hacer algunas aclaraciones. Mucha de la evidencia que voy a mostrar proviene de reportes de casos, de series de casos, de cohortes muy pequeñas, la mayoría de ellas retrospectivas, es decir, bibliografía que habitualmente no sería la que jerarquizaríamos. Sin embargo, creo que en este momento de la pandemia, en el que estamos todavía en lo que diríamos es la curva de aprendizaje de todas las manifestaciones que pueden suceder alrededor de la infección del COVID-19, me parece que es importante registrar y tomar en cuenta estos reportes de casos para estar alertas y claramente, reviendo la bibliografía, muchos autores se preguntan si estas trombosis que vemos en distintos sitios, si son efectivamente causadas por la infección, por el estado protrombótico del COVID, o si son una consecuencia, o si son simplemente un hallazgo incidental.
Claramente no lo sabemos, algunos casos puede que sea más fácil establecer una relación causal. Yo en los casos que voy a presentar he tratado de demostrar la plausibilidad biológica, los mecanismos propuestos. En muchos de ellos hay evidencia histológica de la infección por el COVID-19 en estos casos de trombosis. Pero bueno, los primeros casos que vamos a hablar son los del compromiso cardiovascular. El compromiso cardiovascular arterial ya fue reconocido en los primeros reportes de China. En el primer estudio de Wuhan, de los pacientes que estaban internados por coronavirus severo, el 30% de esos pacientes fallecieron a causa de una injuria miocárdica aguda, y después en series que fueron publicándose a lo largo de estos meses, se ha corroborado esta incidencia de trombosis arterial, ya sea infarto, síndrome coronario agudo, embolias sistémicas o accidente cerebrovascular, tanto en pacientes internados en terapia intensiva como en la sala general, con una frecuencia que va entre el 3 y el 9% de los pacientes con trombosis. Por otro lado, también es reconocido en todas las series hasta el momento que la mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular previa es mayor, casi 5 veces mayor, que la mortalidad en pacientes que no han tenido enfermedad cardiovascular previa. Entonces, los factores de riesgo anteriores a la infección por COVID tendría una implicancia pronóstica en los pacientes que luego tienen la infección viral. Algunos autores han dividido las manifestaciones cardíacas en COVID como manifestaciones primarias o manifestaciones secundarias. Si bien hay mucha superposición entre ambas, las primarias se tratarían de las arritmias, los síndromes coronarios agudos y la miocarditis, mientras que las secundarias serían la injuria miocárdica aguda, el aumento de los biomarcadores señalando injuria tisular miocárdica y la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué mecanismos el virus podría producir injuria cardíaca? Hay varios mecanismos propuestos. Uno es injuria directa a través, mediada por el AC2. Otro mecanismo podría ser inducido por hipoxia. También habría daño en la microvasculatura cardíaca secundaria a un defecto de perfusión y la hiperpermeabilidad vascular. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la tormenta de citoquinas y la regulación inmunológica también llevarían a la miocarditis y a la injuria cardíaca aguda en pacientes que tuvieran una enfermedad cardiovascular previa. Toda esta situación favorecería la ruptura de la placa y el accidente de placa. Hay también en toda esta situación de infección aguda y de paciente grave una miocardiopatía inducida por estrés, lo cual podría llevar a la falla cardíaca aguda. También hay reportados en la literatura casos de trombosis coronaria múltiple en pacientes sin enfermedad coronaria previa. Acá he puesto solamente uno de los casos de la literatura, aunque hay más. Se trata de un hombre de 64 años sin factores de riesgo cardiovascular previos que ingresa con un infarto con elevación del ST. Como dato importante, una semana antes el paciente había estado internado por una neumonía bilateral por COVID-19, había sido tratado con lopinavir, ritonavir e hidroxicloroquina y no había recibido profilaxis antitrombótica.
había sido dado de alta horas antes del reingreso por infarto, ya que había tenido una buena evolución clínica de su neumonía. Acá podemos ver en las imágenes las microtrombosis en varios vasos coronarios, y esta es una tomografía donde también se ve la trombosis coronaria. En el árbol arterial también se han descrito isquemias arteriales periféricas y trombosis aórtica. Hay alrededor de 12 casos de isquemia arterial periférica y o trombosis aórtica. En general son todos pacientes con factores de riesgo cardiovascular previo, que han tenido una evolución tórpida en la mayoría de los casos, requiriendo amputación, los pacientes que tuvieron isquemia arterial periférica, isquemia mesentérica, accidente cerebrovascular y muerte. Con respecto al compromiso cerebrovascular, la incidencia de ACV en las cohortes retrospectivas, tanto europeas como chinas, varían entre 2.5 al 6%. También se han reportado en pacientes jóvenes sin factores de riesgo. Y los mecanismos propuestos de afectación del sistema nervioso central por el virus son varios. Por un lado, sabemos que el coronavirus requiere del receptor AC2, que se expresa abundantemente en el cerebro y en el músculo esquelético, y ese podría ser un mecanismo. También se ha reportado que podría acceder al sistema nervioso central por vía hematógena o a través de la lámina cribosa etmoidal, y algunos autores plantean que esta sería la vía que explicaría la anosmia, que también se relaciona con la infección por COVID-19. Más raramente podría haber una injuria viral directa sobre la neurona, y de manera más indirecta la sobreactivación del sistema inmunológico y toda la tormenta de citoquinas tendrían un efecto deleterio también sobre el sistema nervioso central. En cuanto a las formas específicas de trombosis, se postula, bueno, la coagulopatía ya conocida del COVID, que podría ser debida a anticuerpos antifosfolípidos, a vasculitis, o que también podría ser, por supuesto, cardioembólica. En esta revisión sistemática, que incluyó 82 casos de pacientes con COVID que tuvieron complicaciones neurológicas, la edad media de los pacientes fue 62 años, el 38% eran mujeres, y en estos pacientes casi la mitad tenían afectación cerebrovascular. Otras manifestaciones neurológicas eran inflamatorias o neuromusculares, pero la más importante era la afectación cerebrovascular. Casi el 88% de los pacientes que tenían compromiso vascular cerebral presentaron ACV isquémico. La mayoría de ellos causado por oclusión de grandes vasos, luego 14% por oclusión de pequeños vasos, y solamente el 9% se refirió como cardioembólico. Pero también la presentación de compromiso cerebrovascular cerebral puede ser de trombosis venosa cerebral. También se han reportado hemorragias intracerebrales y también una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Y la evolución de estos pacientes en realidad es bastante pobre, con pacientes fallecidos y pacientes con una evolución pobre con secuelas. Quiero resaltar que si bien en esta revisión sistemática la media de edad es de 62 años, hay series de casos reportados de pacientes jóvenes, una media de edad de menos de 40 años,
que han tenido trombosis cerebral, especialmente trombosis venosa cerebral. Otro territorio que puede ser afectado en la infección por el coronavirus 19 es la piel. Hay varios casos reportados de distintos tipos de lesiones cutáneas. El colegio, digamos, de dermatología americano sugiere que las lesiones cutáneas en COVID son variables, que no todas están necesariamente relacionadas con la gravedad de la enfermedad, ya que algunas son transitorias, pero sí algunas lesiones se asocian a infección por COVID severo. Esta serie de casos de 5 pacientes con falla respiratoria, 3 de ellos tenían lesiones purpúricas, como se ven en las fotos, lesiones distales sacrales en el brazo y también en ambos glúteos. Las biopsias de estos pacientes mostraron una vasculopatía trombogénica pausa-inflamatoria, es decir, con poco infiltrado inflamatorio, con depósito de complementos C5b9 y C4D, tanto en la piel afectada como en zonas de aspecto aparentemente normal. Y también en 2 casos se pudo demostrar la localización conjunta de glicoproteínas del COVID junto con C4D y C5b9 en los septos interalveolares y en la vasculopatía, la microvasculatura cutánea. Acá tenemos algunas fotos de las biopsias. Aquí primero vemos el trombo arterial en la dermis, los depósitos de C5b9 en la arteriola de la epidermis. Aquí depósito de C4D. Y acá hay una tinción de estas 3 muestras de biopsias corresponden al paciente que tenía trombosis distal en el pie. Y esta es una biopsia del deltoides, de un aspecto de piel aparentemente normal, pero donde se ve también depósito de corticoide, de complemento. Y aquí en esta última gráfica se ven cómo hay una colocalización de glicoproteínas virales con complemento. Con respecto a la placenta, este estudio evaluó 5 mujeres entre 26 y 40 años. Todas ellas tenían PCR positiva para COVID-19. 4 de ellas tuvieron un parto vaginal, una cesárea, entre la semana, acá dice 30 y 40 de gestación, pero es entre la semana 38 y 40 de gestación, perdón por este error. El objetivo de este estudio era evaluar la histología placentaria, los componentes de activación del complemento y el compromiso viral placentario directo en placentas de mujeres con COVID-19. Y lo que vieron es que todas las placentas tenían trombosis, algunos con depósitos intramurales de fibrina, pero la tensión del complemento fue similar entre las placentas de mujeres con COVID positivo y las placentas de mujeres de un grupo control que no tenían COVID. Y fue muy raro y no pudieron hallar en realidad proteínas virales ni ARN viral en las placentas de las mujeres infectadas. Los autores concluyen que no hay evidencia de una infección viral placentaria directa y que la trombosis placentaria observada en estas mujeres probablemente se deba a los efectos sistémicos del virus. En realidad hay muy poca información sobre el coronavirus en las embarazadas.
Por eso aprovecho esta oportunidad para pasar un pequeño aviso y comentarles que está el registro de embarazo y coronavirus y coagulopatía. Este registro es realizado por el subcomité de trombosis y hemostasis de una mujer de la ISTH y tiene como objetivos examinar la coagulopatía de los eventos trombóticos en embarazos afectados por COVID-19 y su posible vínculo con la gravedad de la enfermedad, además de evaluar los efectos de la coagulopatía relacionada al COVID sobre los outcomes maternos y fetales y neonatales, estudiar además los parámetros hemostáticos en las mujeres con COVID-19 durante cada trimestre del embarazo y el posparto, y también evaluar el efecto del uso de terapias antitrombóticas o esteroides en la evolución de estas mujeres. Sería muy bueno si tienen pacientes embarazadas con COVID que por favor colaboren con el registro para que podamos tener una casuística que nos permita conocer mejor cómo es la evolución de la infección viral en estas mujeres. Por otra parte, quería comentar los mecanismos que se han propuesto para la microtrombosis que se observa en distintas áreas del organismo. Ya se hablaron extensamente el doctor Izaguirre y el doctor Millón, y también en seminarios previos, de la activación de la coagulación, de la tormenta de citoquinas, la activación del complemento, todo lo que lleva a lo que se conoce como inmunotrombosis. También hay autores que proponen la teoría de que hay una endoteliopatía y una afectación del endotelio símil PTT con disminución de la actividad del Adams 13 y un aumento de los multímeros ultragrandes de von Willebrand que se anclarían en el endotelio, reclutarían plaquetas y sería el mecanismo inicial para la microtrombosis observada en los pacientes con infección grave por coronavirus 19, pero también como el COVID-19 presenta trombosis en distintos sitios vasculares, arteriales, venosos, microvasculatura, y que esto sea causado también por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos es algo que parece posible y que ha sido estudiado. Seguramente muchos de ustedes han escuchado la presentación de la doctora Debes en la reunión del subcomité de anticuerpos antifosfolípidos y control de coagulación de ayer, donde presentó la casuística de anticuerpos antifosfolípidos en COVID. La doctora presentó los casos publicados hasta el momento. Yo me permití agregar uno más que no estaba en la diapositiva, pero comentó lo que hemos visto todos al leer estos artículos, y es que todos estos artículos tienen grandes limitaciones. Casi todas las comunicaciones de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con COVID han estudiado un perfil incompleto de los antifosfolípidos. La mayoría de los casos han realizado una única medición, siempre en agudo. Todos sabemos que no es recomendado hacer las mediciones de antifosfolípidos en agudo. Y también en muchos casos hay cuestiones metodológicas, específicamente en la determinación del inhibidor. La doctora presentó los resultados de sus propios estudios no publicados. Comentó que los había enviado como abstract. Yo los busqué y la verdad es que no lo encontré. Pero lo que presentó es la evaluación de 31 pacientes que hicieron en su hospital, 31 pacientes que tenían infección severa, a quienes se les hizo todo el perfil completo de los anticuerpos antifosfolípidos,
el inhibidor, las anticardiolitinas, los anticuerpos antibeta-2-glicoproteína 1, y también se incluyeron anticuerpos no incluidos en los criterios. Se evaluó la presencia de los anticuerpos con la trombosis, y como dato interesante y que lo diferencia de los estudios previos, se evaluó nuevamente la presencia de los anticuerpos al mes o a los 2 meses luego de la determinación inicial. Entonces, lo que ellos observaron es que el 74% de los casos tenían solamente un anticuerpo antifosfolípido positivo, la mitad de los cuales era inhibidor lúpico positivo. De esos 31 pacientes severamente enfermos, 9 tenían trombosis, de los cuales 7 tenían un anticuerpo positivo. Hubo los 72 pacientes sin trombosis, solamente 2 tuvieron triple positividad, es decir, triple positividad en pacientes sin trombosis, y entre estos triple positivos se vio los únicos casos de alto título. Se pudo repetir la determinación en 11 pacientes, y los resultados en estos pacientes fueron negativos. Entonces la doctora concluyó de su investigación que, bueno, también ellos estudiaron los pacientes en la fase aguda, también tuvieron una mayor incidencia de inhibidor positivo, aunque la mayoría de los pacientes tenían un perfil de riesgo de bajo riesgo, no pudieron encontrar una clara asociación entre presencia de anticuerpos antifosfolípidos y trombosis, y haber estudiado los anticuerpos que no hacen a los criterios de antifosfolípidos no aportó un mayor valor al estudio. Entonces, como conclusión, la doctora Debres comentó, coincido, que la hipercoagulabilidad en el COVID-19 es seguramente multifactorial. Con respecto a los anticuerpos antifosfolípidos, podría ser que en realidad los anticuerpos sean transitorios y por lo tanto de bajo riesgo. No sabemos si son, en aquellos casos positivos, inducidos por la infección, y tampoco sabemos realmente si tienen algún rol en el desarrollo de la trombosis y la microtrombosis en estos pacientes. Por lo tanto, si es o no necesario, si es o no beneficioso estudiar de rutina los anticuerpos antifosfolípidos en estos pacientes, es algo que tampoco sabemos por el momento. La conclusión parece bastante obvia: necesitamos más estudios, necesitamos hacer un registro de los anticuerpos antifosfolípidos en estos pacientes, evaluar si hay asociación o no con trombosis en pacientes con COVID. Entonces, para terminar, esta visión así general de otras trombosis, vamos a decir que la infección por SARS-CoV-2 se asocia con un estado protrombótico, que clínicamente se presenta como trombosis venosa, arterial y o microvascular. En general, la trombosis microvascular se asocia a mal pronóstico, y hay varios mecanismos fisiopatológicos propuestos que están en estudio y deben ser confirmados. Y ante un caso de un paciente con trombosis, la pregunta es, si la pregunta es COVID o no COVID, esa es la pregunta. Gracias. Bueno, entonces, vamos a las preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat. Doctor Izaguirre, no sé si usted quiere hacer algún comentario. Hubo varias preguntas sobre tratamiento antitrombótico, terapia antitrombótica capilar, uso de DOACs. ¿Se escucha?
varias preguntas que traté de contestar algunas en el chat. ¿Se escucha? Sí. Sobre los anticoagulantes orales directos, no es la primera recomendación en tromboprofilaxis dentro del hospital. Incluso si algún paciente estaba tomando anticoagulantes orales directos antes de infectarse por COVID, por ejemplo, por fibrilación auricular y llega a hospitalizarse por COVID, lo recomendable es cambiarlo a heparina durante el periodo de hospitalización, porque los anticoagulantes orales directos tienen numerosas interacciones con los medicamentos antivirales, con algunos antibióticos. Esos pacientes también desarrollan falla renal en una buena proporción de los casos. Así es que la mayor parte de las guías privilegian el empleo de heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada y fondaparinux sobre anticoagulantes orales directos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Luis, acá te preguntan si como profilaxis sería razonable, o si hay estudios que vos conozcas que combinen para la profilaxis heparinas con antiagregantes, y también si sería útil comenzar con tratamiento antiinflamatorio precozmente. Ya está, es que tenía el micrófono mutado. Bueno, suena lógico agregar los antiagregantes, sin embargo, no es algo que se haga ni que se recomiende. Por ahí hay alguna información más bien anecdótica de que el uso de antiplaquetarios con anticoagulantes puede favorecer la hemorragia más que mejorar el efecto antitrombótico. Sin embargo, dada la participación de las plaquetas como centinelas inmunológicos con los receptores TOL que tienen, parecidos a TOL, usar los antiagregantes de forma temprana para evitar la amplificación de la respuesta inmune dañina pudiera ser interesante, pero no conozco ninguna información en este sentido. Y tampoco se recomienda su uso en combinación con los antiagregantes. Bien, muchas gracias. Acá hay una pregunta para mí, si hay, que se podría comentar sobre las lesiones oculares, y a todos si conocen de la vía de entrada por conjuntiva, si se ha descrito lesión ocular como a nivel nasal. Lo que yo he leído sobre compromiso ocular en realidad son neuritis, retinitis, uveitis, pero no he leído yo al menos nada de compromiso trombótico a nivel ocular. No sé, doctor Izaguirre o Luis, si ustedes o alguien si tiene alguna otra información. Yo no he leído, no he encontrado reportes de más lesiones oculares. Tampoco he sabido en la literatura de trombosis de los vasos retinianos. No sé si alguien está apareciendo tanta información, pero hasta hace poco yo no había visto nada de reporte de trombosis. Sí. No, yo revisando no encontré nada específicamente. No fui a buscar ojo, pero por mi búsqueda que encontré no, solo referidos neuritis, uveitis, retinitis, pero nada trombótico. Bien. A ver. Preguntan si se podría establecer el laboratorio de anti-10. Bueno, estamos un poco atrasados, empezamos un poquito tarde, pero ya se nos fue la hora y media más o menos. No sé si el doctor Izaguirre quiere hacer algún comentario final. Bueno, agradecer a todos los ponentes y remarcar la posibilidad de que surja una nueva entidad, no lo sabemos, pero esas imágenes que presentó la doctora Casais y también Luis sobre
el complemento depositado en los vasos sanguíneos y en los alveolos hace pensar en esas interacciones que ya sabíamos entre el complemento y la coagulación. Sabemos muy bien que el factor 10 de la coagulación y la propia trombina pueden echar a andar algunas vías del complemento a través de C5 y viceversa. C5 también puede potenciar la actividad plaquetaria y la actividad procoagulante. Entonces hay una estrecha relación y tal vez estamos ante esta entidad que le quieren llamar inmunotrombosis, porque parece ser que el principal activador es una respuesta inmunológica a través del complemento, a diferencia de la sepsis, que es más por polisacáridos bacterianos o por otro tipo de estimulantes o factor tisular. Entonces, tal vez los mecanismos que activan la hemostasia aquí sean más dependientes del complemento. Lo veremos en los siguientes meses en los estudios de fisiopatología, pero es un campo nuevo y sumamente intrigante e interesante. Luis, ¿querés decir algo? Sí, solo agregar, totalmente de acuerdo con el doctor Izaguirre, y esta participación del complemento, particularmente de la fracción C5, parece importante como un mecanismo inclusive de retroactivación de la inflamación y por lo tanto de la coagulación. De hecho, se ha propuesto el uso de eculizumab, que sabemos que es un inhibidor de C5A y que se usa en HPN y en el síndrome hemolítico urémico atípico. Y por ahí leía un par de casos de COVID con anemia hemolítica, como sucede en el síndrome hemolítico urémico atípico. Por lo tanto, algunos autores piensan que por lo menos en algún grupo de pacientes pudieran ser útil este tipo de medicamentos inhibidores de la fracción C5. Bien. Bueno, gracias a todos. Disculpen las preguntas que no hemos podido responder, pero se nos fue el tiempo. Gracias a todos. No sé si tenemos el banner del próximo, el flyer del próximo seminario, para que ya se animen. Nos fuimos. El seminario será la presentación de casos clínicos de la vida real. Tendremos ponentes de México y Brasil, así es que se aplicarán los conceptos de esos seminarios ahora en la práctica de la vida diaria. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos y nos estaremos viendo el próximo jueves. Los esperamos a todos, que creo que el próximo jueves con los casos clínicos va a ser muy práctico y vamos a tener mucho más tiempo para discutir. Así que les deseamos una buena semana y nos vemos. Chao. Gracias, adiós. Que Gracias. pasen bien, gracias a todos. Buenas Chao, tardes, buenas chao. noches. Hasta luego.